Teorema de Lamy. Se aplica en el caso de tres fuerzas concurrentes que están en equilibrio. Por ejemplo, tenemos la fuerza F1, F2 y F3. Tenemos tres fuerzas que son concurrentes, es decir, que parten de un mismo punto, y estas tres fuerzas deben estar en equilibrio. ¿Qué significa que estén en equilibrio? Significa que la suma de estas tres fuerzas me debe dar igual a 0. O sea, F1 más F2 más F3 debe ser igual a 0. Si se cumplen estos casos, tenemos tres fuerzas que sean concurrentes y que están en equilibrio, es decir, que la suma de sus tres fuerzas sea igual a 0, entonces puedo aplicar el teorema de Lamy. ¿Qué me dice el teorema de Lamy? Que F1 dividido entre el seno de su ángulo opuesto es como F2 dividido entre el seno de su ángulo opuesto, como F3 dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Se cumple entonces esta relación. Y con esta relación podemos obtener los datos que sean necesarios para cada uno de los problemas que tengamos. En la operación de descarga de un banco, un automóvil de 3.500 newtons es colocado por un cable. Se ata una cuerda al cable A. Tenemos aquí el cable. Ese sería el cable A. Y se tira para centrar al automóvil sobre la posición deseada. El ángulo entre el cable y la vertical es de 2 grados hexagesimales. Tenemos que este ángulo es de 2 grados hexagesimales, mientras que el ángulo entre la cuerda y la horizontal, en este caso la cuerda sería esta, vamos a ponerle de otro color, este sería la cuerda, entre la horizontal y la cuerda hacen un ángulo de 30 grados hexagesimales, calcula el módulo de la tensión en la cuerda. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, como primer paso debemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la tensión en el cable, la tensión en la cuerda y por último tenemos el peso del automóvil. Entonces, estimados estudiantes, como primer paso debemos realizar el diagrama de cuerpo libre. Ponemos aquí esta tensión, le vamos a llamar aquí la tensión T sub 1. A esta tensión le vamos a llamar la tensión T sub 2, que es justamente la tensión que nos piden. Nos dicen la tensión en la cuerda. Y tenemos aquí, bueno, sería la tensión de ese pequeño cable, que vendría a ser lo mismo que el peso. El peso del automóvil me dicen que es 3.500 newtons. Muy bien, entonces vemos que tenemos tres fuerzas. Estas tres fuerzas están en equilibrio y nos piden la tensión T sub 2. Entonces, para mayor simplicidad, vamos a trasladar estas fuerzas a un plano cartesiano. Y de esta manera ya podemos aplicar el teorema de Lamy. Recordemos que, bueno, esta es la tensión T sub 1, esta es la tensión T sub 2, la que me pide el problema, y acá tenemos el peso. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la tensión T sub 1, tenemos aquí la tensión T sub 2, que es la que nos piden, y el peso es de 3.500 newtons. Entre la horizontal y la tensión T sub 2, este ángulo es de 30. Entre la vertical y la tensión T sub 1, este ángulo es de 2. Si este ángulo es de 2, ¿cuánto le falta para que sea 90 grados hexagesimales? Le falta 88. Muy bien, estos son los ángulos que nos brinda el problema. Nosotros, para desarrollar este ejercicio, necesitamos más ángulos. El ángulo opuesto a 3.500 tiene que ser todo este. Así que ya sabemos que este ángulo es 90. Este ángulo ya sabemos que es 2. ¿Sí? No nos olvidemos de este, por más pequeñito que sea. Y este ángulo es 30. En total, si yo sumo 90 más 30, 120 más 2, 122. Y ahora nos interesa este ángulo, el ángulo opuesto a T sub 2, ya que esa es la tensión que me interesa.
Bueno, acá tenemos que el ángulo es 90 más 88. El ángulo sería 178. Ya con estos datos es muy sencillo realizar este problema. Decimos que la tensión T sub 2 es proporcional aquí al seno de su ángulo opuesto. El seno de su ángulo opuesto será seno de 178. Y esto va a ser igual a 3500 dividido entre el seno de su ángulo opuesto. El seno de su ángulo opuesto, recordemos que son los 2 grados hexagesimales más los 90 grados hexagesimales más los 30 grados hexagesimales. No nos olvidemos de ese ángulo de 2. Entonces, eso suma, como ya hemos dicho, suma 122 grados hexagesimales. Entonces tenemos seno de 122 grados hexagesimales. Y ya, y de una manera sencilla, ya tenemos que la tensión T sub 2 es igual a 3500. El seno de 178 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y todo esto lo divido entre el seno de 122. De esta manera, tenemos que la tensión T sub 2 será la siguiente. 3500 multiplicado por el seno de 178 dividido entre el seno de 122. De esta manera tenemos que la tensión T sub 2 es 144,0 newtons. Muy bien, entonces vemos que podemos aplicar el teorema de Lamy cuando tenemos tres fuerzas que están en equilibrio. Para eso necesitamos ángulos y necesitamos al menos el módulo de uno de estos vectores. Si ustedes intentan hacer este problema con descomposición rectangular, es muy probable que les salga un poco más largo o quizás tengan que hacer sistema de ecuaciones. Ustedes prefieren si utilizan los senos o cosenos, bueno, en este caso solamente los senos, o si usan la descomposición rectangular y luego el sistema de ecuaciones. Determinar el valor del módulo y la dirección de la fuerza F2 de la figura adjunta para que el bloque de 780 newtons de peso se encuentre en equilibrio. Si el módulo de la fuerza F1 es 460. Muy bien, estimados, vamos a poner los datos primero. Nos dicen que el peso de este bloque, el bloque tiene un peso de 780 newtons. Bueno, las tres fuerzas se encuentran en equilibrio. F2 me dice, me piden determinar el valor del módulo y la dirección de la fuerza F2. Me dicen también de que F1 es 460. Este F1 es 460 newtons. Y bueno, me están pidiendo los datos de F2. ¿Qué me están pidiendo de F2? Específicamente el módulo y la dirección. Muy bien, estimados, entonces podemos ver que tenemos efectivamente tres fuerzas y que estas tres fuerzas están en equilibrio. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de Lamy. Decimos así entonces. 780 es proporcional al seno de su ángulo opuesto. El seno de su ángulo opuesto sería alfa más 47. Entonces ponemos aquí seno de alfa más 47. Y esto es igual, como queremos encontrar F2, vamos a encontrar primero el valor de alfa. Para esto utilizamos este dato que conocemos, porque primero empezamos con los datos que conocemos. F1, su módulo es 460, y lo vamos a dividir entre el seno de su ángulo opuesto. ¿Quién es su ángulo opuesto? El ángulo opuesto es lo siguiente. Todo este ángulo es 180, y el ángulo que me interesa es este. Así que a 180 le quito alfa. Entonces, este ángulo que me interesa será 180 menos
alfa. Y tenemos aquí entonces seno de quién? De 180 menos alfa. Muy bien. Algo que debemos de notar es que necesitamos utilizar algunas identidades trigonométricas, como por ejemplo el seno de 180 menos alfa. Nos podemos ayudar con esta identidad trigonométrica. Seno de 180 menos alfa, esto es igual al seno de alfa. Muy bien, entonces ya tenemos esta identidad trigonométrica y para el otro seno, sería seno de alfa más 47, utilizamos el seno de la suma de ángulos, donde el seno de la suma de ángulos será igual al seno de alfa por el coseno de beta más coseno de alfa por el seno de beta. En este caso, ya aplicando estas fórmulas, tendríamos lo siguiente. Tendríamos, bueno, vamos a copiar igual 780 dividido entre, bueno, el seno de la suma de ángulos será el seno de alfa por el coseno de 47 más el coseno de alfa por el seno, ¿ya? El seno de 47. El seno de 47. Muy bien, entonces acá tenemos 460 y dividido simplemente entre el seno de alfa, haciendo referencia a esta identidad trigonométrica. Para desarrollar este problema, lo único que hacemos, el seno de alfa está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Tenemos 780 por el seno de alfa, y esto va a ser igual a 460 multiplicado por todo esto que ven aquí. Así que todo esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y lo podemos colocar de la siguiente manera. Coseno de 47. Recuerden que la multiplicación es conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Seno de 47 por el seno de alfa más el seno de 47 por el coseno de alfa. Muy bien. Entonces, ahora aplicamos la propiedad distributiva. El 460 multiplica todo esto y también va a multiplicar a todo este término. Y de esta manera tenemos los valores siguientes. Acá simplemente copiamos 780 seno de alfa. Esto es igual a 460 por coseno de 47. Y esto nos da 313. 313 por, bueno, 313,72. Claro, este es 460 por coseno de 47, 313,42. Pero multiplicado por el seno, no hay que olvidarnos. Más 460 multiplicado por el seno de 47. Entonces 460 multiplicado por el seno de 47. Y esto me da 336,42 coseno de alfa. Muy bien, entonces lo que nos toca hacer es que este 313,72 por seno de alfa está sumando, al otro lado pasa a restar. Al otro lado pasa a restar. Y si restamos 780 menos 313,72, nos resulta 466,28 seno de alfa, y en la parte derecha nos toca 336,42 coseno de alfa. Muy bien, ya estamos muy cerca de poder encontrar el valor de alfa. Y bueno, utilizamos otra página, sería 466. Acá tenemos así, 466,28 seno de alfa. Esto es igual, bueno, podemos verificar, sí, 466,28 seno de alfa es igual a 336,42. Esto es igual a 336,42 coseno de alfa. Hay que verificar 336, 300, ya muy bien.
Y lo único que hacemos es el coseno está multiplicando, pasa a dividir. Tenemos que seno de alfa dividido entre coseno de alfa. Esto es igual a 336,42 entre 466,28. Y recordando, otra identidad trigonométrica es que seno entre coseno es tangente. Podemos dividir 336,42 entre 466,28. Y esto nos da 0,721. Y podemos aplicar el arco tangente, donde alfa es igual al arco tangente de 0,721. Y de esta manera el ángulo nos sale. Tenemos arco tangente de 0,721. Y esto nos sale 35,8 aproximadamente. Ya teniendo el ángulo, ya podemos encontrar lo que nos piden. ¿De qué manera? Ahora simplemente hacemos lo siguiente. Decimos, bueno, podemos utilizar, bueno, ya sabemos cuánto vale alfa ya, pues. ¿Sí? A ver, podemos utilizar ya los ángulos. Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya tengo alfa, esto es F2. Este módulo es 460. Bueno, tenemos aquí que alfa vale 35,8 y le vamos a sumar los 47, entonces 82,8. Este ángulo sería 82,8. Tenemos aquí el peso. Este peso sería 780. 780, bueno, ya tengo el ángulo puesto a 780 y me faltaría este ángulo. Bueno, vamos a ver ahorita cuánto sería este ángulo. Vamos a hacerlo con color verde. Muy bien. Este ángulo que tenemos aquí, 90 menos 47, sería 43. Y este ángulo es un ángulo de 90. Así que el ángulo total que nos interesa sería 90 más 43, 133. ¿Ya? Entonces solamente nos interesa este ángulo, 133. Y ya podemos obtener lo que nos piden, que sería F2 dividido entre el seno de 133 es como 780 dividido entre el seno de 82,8. De esta manera ya podemos obtener nuestro valor de F2. Lo podemos escribir acá. F2 es igual a 780 seno de 133 entre el seno de 82,8. Este es 82 por si acaso. No, 82,8. Muy bien. Y así obtenemos que F2 vale, como habíamos dicho, 780 multiplicado por el seno de 113 dividido entre el seno de 82,8. Y esto es igual a 574,9 newtons. Entonces, tenemos el módulo y podemos obtener también su dirección, ¿verdad? Bueno, la dirección sería simplemente, bueno, sería, vamos a ponerle con ese color, la dirección en realidad sería, para que sea un ángulo normal, sería desde
el eje X positivo hacia donde está el vector, y el ángulo que tenemos sería, bueno, todo esto sería 90, y a 90 le agregamos alfa. Entonces, el ángulo sería, bueno, todo el primer cuadrante tiene un ángulo de 90 y solamente le agregamos alfa. Y alfa, ya sabemos que vale 35, ¿verdad? 35,8. Más 35,8. Y esto sería 90 más 35,8. Esto sería igual a 125,8. Entonces, el ángulo me sale igual a 125,8 grados sexagesimales. Y tenemos el módulo y tenemos la dirección. Muy bien. Muy bien, estimados. Ahora vamos a hacer este mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer con descomposición rectangular, para comparar cuál de estos métodos se acomoda más para resolverlo de una manera más rápida. Bueno, ya sabemos que el peso de este bloque es de 780 newtons y F1 es 460 newtons. Muy bien, vamos a aplicar la descomposición rectangular. Tenemos la componente horizontal, la componente vertical. Bueno, podemos utilizar este ángulo sería 43, así que la componente vertical será 460, seno de 43, acá tenemos 460, coseno de 43, y ahora nos falta esta componente. Bueno, aquí para no hacer mucho, para no utilizar muchos ángulos, si este es alfa, el de acá también es alfa. Y la descomposición la podemos hacer así. Aquí sería F2, el seno de alfa. Recuerden que utilizamos seno para la componente que es opuesta al ángulo. Y para la componente que es adyacente al ángulo, sería F2 coseno de alfa. Muy bien, entonces ya hicimos la descomposición rectangular y como está en equilibrio, vamos a hacer lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje X, esto es igual a 0. Decimos entonces, para ahorrar tiempo, que las fuerzas que van a la derecha, 460 coseno de 43 va a ser igual a las fuerzas que van hacia la izquierda, que sería F2 seno de alfa. Y ahora hacemos también sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Y decimos que las fuerzas que van hacia arriba sería en este caso F2 coseno de alfa. Otra fuerza que va hacia arriba sería más, bueno, en realidad, bueno, hay que escribirlo igual, 460 seno de 43. Y esto lo igualamos a las fuerzas que van hacia abajo como 780. Y tenemos F2 coseno de alfa. Y 460 seno de 43 es un número constante, así que puede pasar al otro lado a restar y tenemos la respuesta en su forma numérica sería 780 menos 460 por el seno de 43 y tenemos aquí 466. 466,28. Muy bien, entonces de aquí también podemos obtener que F2 seno de alfa, esto es igual a 460, lo que tenemos ahí, 460 por el coseno de 43. Y acá tenemos lo siguiente, 336,42. Quizás ya habiendo hecho el ejercicio, bueno, este mismo ejercicio, pero con el teorema de Lamy, estos números se nos son conocidos. Así que acá tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Cuando tenemos senos y cosenos, lo mejor es aplicar lo siguiente. A ver, vamos a elevar al cuadrado F1, donde tendríamos lo siguiente. Si elevamos al cuadrado la ecuación 1 sería F2 al cuadrado, seno, a ver, veamos, seno
Claro, seno de alfa, bueno, seno cuadrado de alfa, elevamos al cuadrado a la izquierda y elevamos al cuadrado a la derecha, 336,42. 336,42 al cuadrado. Esa sería la ecuación 1, pero elevado al cuadrado. Ahora, la ecuación 2, pero elevado al cuadrado. F coseno de alfa. F2 al cuadrado, coseno de alfa todo al cuadrado, y esto es igual a 466,28. Esto es igual a 466,28, pero todo esto eleva al cuadrado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué elevamos todo al cuadrado? Muy bien, vamos a elevar todo al cuadrado porque ahora vamos a sumar. Y vamos a sumar de arriba hacia abajo. De esta manera puedo factorizar f2, que está elevado al cuadrado, y tengo que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, esto es igual, bueno, al sumar ya puedo poner el resultado directo, ¿sí? 336,42 al cuadrado más 466,28 al cuadrado, y esto es igual a 330.595,5, y seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, esto es igual a 1 por identidad trigonométrica pitagórica, y tenemos que f2 es igual a la raíz cuadrada de todo ese número. 330.595,5. Entonces, el módulo del vector f2 sería, tenemos aquí 574,9, vamos a decir así. A ver, vamos a comparar cuánto nos salió con el teorema de Lamy. Nos salió 574,9, efectivamente. Muy bien, entonces ya tenemos el módulo. Ahora nos falta la dirección. Bueno, ¿qué es lo que hacemos para tener la dirección? Claro, ahora necesitamos encontrar este ángulo alfa. Y claro, este ángulo alfa lo podemos encontrar solamente reemplazando el módulo en esta ecuación o en esta ecuación. Muy bien, vamos a reemplazar entonces en cualquier ecuación. Vamos a reemplazar en esta ecuación. F2 seno de alfa, este es igual a 336,42, pero recordamos que F2 será 574,9 por el seno de alfa, esto es igual a 336,42, y el seno de alfa sería lo siguiente. Dividimos 336,42, lo dividimos entre 574,9, y esto es 0,585. Y aplicando el arco seno, tenemos alfa es igual al arco seno de 0,585, y alfa me sale lo siguiente. Bueno, arco seno 0,585, y efectivamente el ángulo nos sale 35,8 grados sexagesimal. Entonces, ya tenemos el ángulo y ya tenemos el módulo. Bueno, podemos comparar o podemos sacar algunas conclusiones. Al utilizar el teorema de Lamy, en este caso, hemos tenido que utilizar dos identidades trigonométricas. Y bueno, hacer algunos gráficos. Y una vez que hemos utilizado, bueno, quizás hasta dos, hasta tres, quizás, identidades trigonométricas, hemos encontrado el ángulo. Y una vez que ya tenemos el ángulo, ya podemos encontrar F2.
aplicando la descomposición rectangular. Bueno, hemos hecho la descomposición en el mismo gráfico. Hemos dicho sumatoria en el eje X igual a 0, sumatoria en el eje Y igual a 0. Hemos tenido dos ecuaciones y estas ecuaciones le hemos resuelto al elevar al cuadrado. Hemos elevado al cuadrado. Acá hemos utilizado una identidad trigonométrica. ¿Sí? Solamente una identidad trigonométrica. Y de esta manera hemos encontrado que el módulo vale 574,9 newton. Una vez que sabemos el módulo de F2, reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones y obtenemos que el ángulo es 35,8. Pero debemos de recordar que ese 35,8 no es la verdadera dirección, sino que ese ángulo alfa tenemos que agregarle 90. Bueno, entonces ese no sería el ángulo. El ángulo sería 90 más 35,8 y el ángulo será 125,8 grados sexagesimales. Muy bien, yo creo que en este caso el aplicar ya sea el teorema de Lamy o ya sea la descomposición rectangular, pienso que sale igual, ¿sí? Depende de gustos o depende de también qué prefieren, hacer sistema de ecuaciones o aplicar un poco de trigonometría. Muy bien, estimados, muchas gracias.